Hola a todos, un saludo cordial desde la ciudad de Cali, un saludo también muy especial a todos mis hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Cali. Bueno, es un placer para mí poder estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, el cual lo he titulado Dios no solo es nuestra única esperanza, Dios también es nuestra mayor amenaza. Y sé que esto es un tema que suena un poco duro, que suena un poco difícil de asumir o quizás de entender, debido a que de Dios, o cuando se habla de Dios, a muchas personas, cuando uno habla de Dios, pues simplemente habla también acerca del amor, ¿no? Que Dios es amor y Dios te ama, y Dios es amor, Dios es lo más bello, esto y que lo otro. De resto, hoy, pues, si ustedes se dan cuenta, todo el mundo está confiando en Dios, aún aquellos que realmente nunca han vivido conforme a los principios de Dios. Hoy todo el mundo, los ladrones, los adúlteros, los sicarios, las prostitutas, absolutamente todos los borrachos y todo el mundo hoy, pues está simplemente confiando en Dios, ¿vale? Y todo el mundo dice, no, sí, yo confío en Dios, y nombran a Dios, y bueno, escucha uno muchísimas cosas en estos tiempos. Y otros dicen, bueno, es que el amor de Dios es muy grande, la misericordia de Dios es muy grande, pero la verdad es que Dios es la única esperanza del hombre, pero también es su mayor amenaza. Y voy a explicarles algo muy interesante o por qué lo estoy diciendo. En la carta a los Romanos, capítulo vamos aquí por favor, ahora sí, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Y hay una verdad implícita, y es que cuando Pablo dice que el evangelio es un poder de Dios que produce salvación a aquel que cree, de manera implícita lo que Pablo está diciendo también allí es que el evangelio mismo, la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, que es más cortante como una espada de doble filo, de manera implícita lo que Pablo está diciendo allí también es lo contrario, que el evangelio de Dios, que es poder de salvación para todo aquel que cree, también el mismo evangelio, la misma palabra que produce salvación a todo aquel que cree, esa misma palabra también tiene el poder de producir condenación a aquel que la escucha y no lo cree. Y estoy convencido que ese es el momento histórico en el cual la comunidad, la sociedad misma se encuentra en este momento. Hoy en día ustedes se pueden encontrar, pueden ver que la gente escuchó del coronavirus y todo el mundo se preparó para el coronavirus, pero la gente escucha hablar de Dios y nadie se prepara para la venida de Jesucristo una vez más aquí a la tierra nuevamente. Entonces, cuando uno mira eso, uno mira por las noticias que la gente hoy en día pues demuestra más temor a las FARC, al ELN, a grupos terroristas, a gobernantes corruptos, gobiernos corruptos, de izquierda, derecha, etcétera, etcétera, pero uno puede ver que poco la sociedad, la humanidad misma hoy, aún tristemente muchos dentro del cristianismo, pues le han perdido, le tienen poco respeto realmente a Dios. Entonces dice Pablo allí, al judío primeramente y también al griego, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el verso 18 es muy interesante lo que dice. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, dice el apóstol Pablo allí, la verdad. Ahora bien, cuando uno analiza el modus operandi de Dios desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre que Dios desató sus juicios y su ira al hombre o sobre el hombre, sobre la humanidad, siempre fue, escuchen esto, siempre fue a causa del pecado del hombre. ¿Por qué Dios destruyó la creación con un diluvio? A causa del pecado que había aquí en la tierra. ¿Por qué Dios destruyó ciudades como Sodoma y Gomorra? Por el pecado que había en aquellas ciudades. Siempre que Dios trajo destrucción sobre el pueblo de Israel, siempre que Dios desató sus juicios sobre el pueblo de Israel, siempre lo hizo a causa, amados hermanos, amigos y oyentes, a causa del pecado. ¿Qué les quiero decir con eso? ¿Dónde los quiero llevar? Simplemente al punto de que todos entendamos
que si hoy nosotros estamos viviendo estos tiempos difíciles en el mundo entero, este tiempo de una tremenda pandemia, que si nosotros estamos viviendo este tiempo difícil, que mire que no solamente nos ha afectado la salud, sino que esto va a afectar la economía. Créanme que muchos trabajos se van a perder, muchas pequeñas y medianas empresas, lo más seguro es que cierren, y esto va a traer a futuro problemas económicos bastante graves, y levantarnos de esta situación va a ser un poco difícil, y créanme que no va a ser tampoco de la noche a la mañana que todo esto termine, y que cuando esto termine tampoco va a ser de la noche a la mañana en que todo pueda volver a su normalidad. Entonces el punto es que hoy lo que el mundo está viviendo, lo está viviendo a causa de lo que la misma humanidad ha hecho. Mucha gente, hay un decir por allí, mucha gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Ustedes se van a encontrar a mucha gente decir, pero ¿por qué nos está pasando a esto, hombre, si nosotros somos buena gente, buenas personas? Permítame decirle algo. Solamente a una persona buena en el mundo le pasó algo difícil, y esa persona es Jesucristo. Solamente a una persona en el mundo buena le pasó algo malo, y ella decidió de manera voluntaria aceptar eso malo que iba a venir sobre ella, y esa persona tiene un nombre propio, y es Jesucristo. Fue el único ser bueno sobre la tierra al cual le sucedieron cosas malas, que no fue otra cosa que cargar el pecado suyo y mío en la cruz del Calvario. De modo que lo que nosotros estamos viviendo hoy no es otra cosa que un juicio de Dios sobre esta tierra, porque no podríamos hablar tampoco de ira. La Escritura habla de la ira de Dios, de unas copas de la ira, pero realmente la ira de Dios va más allá de lo que nosotros con nuestros propios ojos hemos mirado. Yo creo que estamos viviendo la manifestación de los juicios de Dios. ¿A causa de qué? Hay algo muy interesante con respecto a este tema, y quiero compartírselos a ustedes en esta hora. Esta imagen que ustedes están viendo aquí, es una imagen que hace poco la comunidad LGBT produjo. Esto fue una manifestación que hubo en los Estados Unidos. Esa imagen que usted ve ahí, que es muy triste, que es aberrante, es una imagen de un Jesús, entre comillas, crucificado, dándose un beso con otro hombre. Es una imagen que hace referencia a la homosexualidad, al problema que estamos viendo hoy. Yo creo que uno no necesita ser teólogo para entender y para darnos cuenta simplemente que lo que estamos viviendo aquí en estos tiempos es algo aberrante y es algo muy triste que está pasando. Esto pasó ese mismo día. Ahí ustedes ven cómo la sociedad, el hombre mismo, el hombre que hoy se está quejando de lo que está viviendo, quizás esos dos que acabaron de ver en esa foto, quizás esta mujer que está en esta foto hoy se está quejando porque la situación del coronavirus está difícil, porque quizás algún familiar está a punto de infectarse, quizás ya no esté infectado, quizás perdió su empleo, pero son cosas que han pasado en el mundo y que desafortunadamente nos muestran y nos enseñan que el hombre se ha levantado en contra de Dios. Aquí esta mujer es una transexual, drag queen, si no estoy mal, tiene una Biblia en la cara haciendo burla de la palabra de Dios. Aquí podemos ver otra imagen bastante triste, bastante aberrante. Esto es lo que hemos venido viendo, y no les estoy hablando ni siquiera de una década. Esto pasó hace unos 4, 5 años, creo que 3 años atrás, no fue más, pero es la verdad de lo que hoy se está viviendo. Esta es otra imagen que también es muy aberrante. Esto es una serie de Netflix que sacó Netflix sobre la vida de un Jesús homosexual. Esto es algo muy aberrante. Muchas personas salieron a protestar a nivel mundial sobre esta aberración de la vida, de la historia de Jesús aquí en la tierra, pero es una historia de un Jesús homosexual. Esto es lo que la humanidad está haciendo, y nadie se pregunta si realmente esto afecta la santidad de Dios. ¿Con qué ojos está viendo el Señor Dios Todopoderoso esta situación? ¿Cómo la gente se está burlando de Él?
Y esto es lo que hemos visto a causa de la ignorancia de muchos. Aquí están estas imágenes, pues ahí me disculpan la manera como se las estoy transmitiendo, pero pues no pude hacerlo de una manera diferente o no lo logré. Mire lo que este personaje está haciendo aquí con una cruz. Es una representación bastante sucia, bastante aberrante del homosexualismo. Aquí está este hombre con una corona de espinas, este también está con una corona de, todos tres están con corona de espinas. Qué triste mirar esto, pero es lo que la humanidad está haciendo. Ahora bien, el hombre cree, el hombre que no tiene conocimiento de Dios puede creer que puede hacer lo que quiera con Dios, ¿verdad? Que simplemente y llanamente de Dios el ser humano se puede burlar. Aquí está una drag queen montada en una cruz. Bueno, es triste mirar estas imágenes, pero como les repito, el hombre cree que se puede burlar de Dios. Esas imágenes que acabamos de ver son de las protestas de la comunidad LGBT en contra de Dios. Ahora estamos mirando otro tipo de imágenes que son de las mujeres, y permítanme decirle algo. Con todo respeto a las mujeres que me están escuchando, permítanme decirles una verdad. La cuestión del feminismo, aunque puede sonar como un pensamiento filosófico bueno que va a favor de las mujeres, el feminismo le ha hecho mucho daño a las mujeres mismas, el feminismo le ha hecho mucho daño a la familia que Dios constituyó, al orden en la familia que Dios constituyó. El feminismo ha sido un desastre para la familia contemporánea, porque lo que produce el feminismo, los frutos del feminismo van en contra de los principios de Dios. Pues aquí estamos viendo entonces también hace poco, creo que esto sí hace un año, creo, si no estoy mal, año larguito, donde estaban las mujeres haciendo protestas en la calle pidiendo el aborto libre, o sea, quitarle la vida a un ser que Dios creó, a un ser humano al cual Dios le dio vida, y ningún ser humano tiene derecho sobre la vida de otro ser humano, porque quien da la vida es Dios y quien tiene el derecho sobre la vida es Dios mismo. Ahí están esas imágenes, aborto ya, es lo que nos estamos dando cuenta. Las mujeres pidiendo en protestas que por favor les permitan acceder al aborto. Todos sabemos que el aborto va en contra de la voluntad de Dios. Todas estas protestas que sucedieron hace poco, pues hombre, simplemente van en contra de la voluntad de Dios. Y repito, no hay que ser teólogo para darse cuenta de esto. El aborto es quitarle la vida a un ser vivo que se está gestando en el vientre de una madre, en el vientre de una mujer. Aborto libre y gratuito ya, ahí ustedes lo están viendo. Esta otra imagen dice algo muy interesante. Sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido. Qué triste, esto es un llamado a la promiscuidad. Esto es un llamado a la promiscuidad, esto es un llamado a la fornicación, al sexo fuera del matrimonio. Y bueno, los que conocen los principios de Dios, pues se pueden dar cuenta que esto es claramente o va claramente en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ya les he hablado de 2 puntos, les he hablado y les he compartido de las protestas de la comunidad LGBT hace poco en contra de Dios, de la protesta de muchas mujeres exigiendo el aborto ya. Todas estas 2 cosas van en contra de Dios, y mire también, y eso ha sido un hecho mundial, ha sucedido en muchos países. Ahora, otro tema que ha sucedido también hace poco, y es este tema de la ideología de género, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen. Hace poco vivimos aquí en Colombia y en el mundo entero esta cuestión de la ideología de género, que lo único que está llevando es a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a simplemente creer, dar rienda suelta a bajos instintos, a no poder encaminar a nuestros hijos en algún momento de su vida. Esto lo hemos visto durante todo este tiempo también, donde los niños 4, 5, 6, 7 años
si se sienten mujercitas, pues pueden ir al colegio vestidos de mujeres, y las mujeres que se sienten hombrecitos, pues también tienen derecho a ir al colegio vestidos de hombres por esta cuestión de la ideología de género. Dice esta imagen: mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso. Entonces, todo esto es lo que hemos estado viendo a través de estos tiempos. Todo esto es lo que hemos estado viendo a través de estos tiempos, cómo la ideología de género está dando rienda suelta para que nuestros niños hoy puedan, digamos, desarrollar la homosexualidad aún desde muy temprana edad. Esto es una cosa completamente satánica, diabólica, aberrante, pero es lo que está sucediendo y es lo que ha venido sucediendo en la sociedad actual que vivimos ustedes y yo. Todo esto va en contra de Dios. Todo esto no es otra cosa que buscar la ira de Dios. Y el hombre cree que Dios no está viendo todo este tipo de cosas, y a veces vemos porque Dios hace silencio, Dios calla, entonces Dios siempre va a pasar por alto las cosas, pero no, en cualquier momento Dios desata los juicios, sus juicios, que son santos, que son justos, sobre esta humanidad, que es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en muy poco tiempo, porque no estamos a mucho tiempo, y eso sí se los digo con toda sinceridad, no estamos a mucho tiempo de poder experimentar no solamente los juicios de Dios, sino también la ira de Dios. Esto es muy triste, uno mirar hoy en día esta situación en nuestra juventud. Hoy en día, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali, hace poco salió una serie, y esta fotografía que ustedes están viendo aquí es una serie que salió aquí en la ciudad de Cali sobre homosexualismo. Qué triste que en un canal como Telepacífico hayan dado espacio para esto, y de hecho Telepacífico tiene un espacio de un programa que no recuerdo ahorita cómo es el nombre, pero es un programa donde se habla del homosexualismo y se apoya, es dirigido por la comunidad LGBT este programa, y se apoya el homosexualismo tal como ustedes lo están viendo allí. Entonces, esto es muy triste lo que nosotros estamos viendo, pero es lo que la sociedad hoy ha hecho. Es lo que la sociedad, amados hermanos y amigos, ha hecho, y esto tiene sus consecuencias, y las consecuencias, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, este tipo de cosas, esta fotografía 30, 40 años atrás era impensable, era increíble, pero hoy la estamos viendo. Todo esto es bíblico, todo lo que estamos viendo es completamente bíblico. Ahora resulta que otro tema es que ya el hombre no solamente se ha ido en contra de Dios, en contra de sus principios, sino que ahora también se metió con su palabra y se metió ahora con su iglesia. Resulta que ahora, como ustedes están viendo ahí, crearon la primera Biblia gay para justificar la homosexualidad. De modo que esto es un tema bastante abierto, bastante interesante, pues el cual tiene muchos, digámoslo así, matices que cada uno de nosotros tenemos que entender, y por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo, ¿vale? Ahora ya ustedes se encuentran ahora ya nos encontramos también con iglesias cristianas evangélicas. Miren esto. Escogí esta iglesia por ser una iglesia inclusiva, que te recibe por amor. Que te recibe por amor. Aunque para la mayoría de los evangélicos brasileños, el destino de los seguidores de la iglesia cristiana contemporánea está indiscutiblemente en el infierno. Su pecado, la total aceptación de la homosexualidad, una condena que para estos creyentes no está escrita en sus Biblias. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad. Para nosotros, dice este señor, que supuestamente él es gay, es uno de los pastores gay, porque son dos pastores, hombres gay de esa congregación. Y él dice, para nosotros, quiero que escuchen eso una vez más, que es muy importante. Entre dos personas que viven en la fidelidad, para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido. Para nosotros, dice él,
el amor entre dos personas, sean hombres o mujeres, no es condenable. Eso piensa él y eso piensa la humanidad. Pero Dios dice otra cosa. Dios estableció un hogar, Dios estableció una familia en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén Dios puso a Adán y a Eva. Dios no puso a Adán y a Esteban. Dios puso a Adán y Dios puso a Eva. Dios puso en el huerto del Edén una mujer y Dios puso en el huerto del Edén un hombre y les dijo: reprodúzcanse y sojuzguen sobre la faz de la tierra. Todo lo contrario a eso es aberración, todo lo contrario a eso es mentira, todo lo contrario a eso es filosofía humana hueca, es filosofía satánica introducida a la mente del hombre para que el hombre se vaya en contra de los principios de Dios. Pero así como habla este hombre, piensa y habla la sociedad hoy. Escuchen. Muchos de ellos provienen de otras iglesias evangélicas. Ahí están los dos casos. Acusándolas de ser instituciones abiertamente homofóbicas. Después de ser pastor 4 años en la Iglesia Universal del Reino de Dios, yo me alejé debido a mi orientación sexual, por creer que todo estaba perdido, y aquí yo pude encontrar el amor. Oiga, pude encontrar paz. Quiero aclarar algo allí. Nosotros, los pastores, el cristianismo evangélico no es homofóbico. Nosotros no somos homofóbicos. Simplemente, o sea, si a nuestra congregación llegase un día un homosexual, un hombre vestido de mujer, tiene todo el derecho a entrar, tiene todo el derecho a sentarse en una silla. Yo no podría cerrarle la puerta de nuestra congregación a un homosexual. Jamás lo haría, no tendría derecho a hacerlo. Pero lo que sí haría es confrontar a ese hombre con lo que dice la palabra de Dios con respecto a su manera de vivir, porque la manera de vivir de ese hombre o de esa mujer pues simplemente va en contra de los propósitos, de los planes y de los principios de Dios. Eso es una cosa muy diferente, pero no somos homofóbicos. Yo pude encontrar alegría. Aquí pude formar mi familia y ser feliz. Ahí Mientras estamos. unos afirman que es una iglesia del demonio, el aumento de sus seguidores ha sido incesante desde su creación. Tienen 1.800 fieles, ya cuentan con 8 templos y esperan poder expandirse hacia el resto del mundo. ¿Cómo crece con facilidad la obra del diablo? Qué tremendo. ¿Con cuánta facilidad crece la obra del diablo? Ok, la comunidad católica tiene que, pues hombre, El Papa hacerse una pregunta. Escuchen esto. Una homilía de casi media hora ante miles de fieles que se congregaron para despedirlo en su último evento en Colombia. En su mensaje, el Papa habló sobre la reconciliación, sobre la paz y el cese de la violencia, y pidió combatir la pobreza y buscar la inclusión de los grupos desfavorecidos. Pero la comunidad lésbica, gay, bisexual y trans de Colombia no se tomó el mensaje tan literal. Quizás aún recuerdan que cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Papa argentino combatió duramente la aprobación del matrimonio igualitario, cosa que finalmente sucedió allá en Argentina en el año 2010. Y es que desde que inició su papado, Francisco ha mandado mensajes que parecen de apertura a grupos LGBT, pero que en los hechos poco ha cambiado. Vamos con Valentina Larraqui, corresponsal de Noticias Televisa, para conocer los detalles. Buenas noches, Genaro. Indudablemente, el pontificado del Papa Francisco marca un antes y un después en lo que se refiere a la relación entre la Iglesia Católica y el mundo homosexual. Pero ¿hasta dónde llega la apertura del Papa Francisco y cuál ha sido el impacto de sus declaraciones? Esta noticia es tremenda porque qué interesante es que hoy en día muchos católicos, profesantes del catolicismo, están reconociendo a este hombre como un hereje, como alguien que está hablando aún en contra de la palabra de Dios. Y pensando en esto, se me viene una pregunta en este mismo momento y es una pregunta que yo me hago. ¿Tendrá alguna referencia, tendrá alguna sintonía lo que está sucediendo hoy en el mundo con el pacto que este hombre va a transmitir, va a proponer ahora, si no estoy equivocado, el 14 de mayo próximo? Es una muy buena pregunta para hacerse hoy, porque la manera como este hombre ha actuado desde su punto desde su lugar mejor de autoridad, pues ha dado muchísimo de qué hablar. Escuchen esto.
dentro y fuera de la Iglesia. Hemos intentado entenderlo. Esta es la nota. El punto de no retorno se dio en el curso de la primera conferencia de prensa del Papa Francisco en el vuelo desde Brasil hasta Roma, a responder a una pregunta sobre la posición de la Iglesia con respecto a las personas homosexuales. Escuchen esa respuesta que como dicen por ahí, el Papa Pancho da. Persone che cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? A partir de ese momento, el Papa encabezó dentro de la Iglesia una línea de apertura y tolerancia que quedó de manifiesto también en dos sínodos sobre la familia. Cambia anzitutto l'atteggiamento della Chiesa, che guarda le realtà, anche quelle più problematiche, per avvicinarsi. Atención aquí, él dice, ¿quién soy yo para criticarla? Eso suena bondadoso, ¿verdad? Eso suena bondadoso. Aquí dice, ay, ese amor de ese hombre. Eso suena bondadoso, pero permítame, yo les digo algo. La cuestión no es criticar, obviamente, la cuestión no es criticar, pero la cuestión es confrontar, la cuestión es hacerle entender a esa comunidad que su manera de vivir va en contra de Dios, que su manera de vivir, bíblicamente, Dios ya la juzgó, ¿vale? Que su manera de que están viviendo de una manera que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de los principios de Dios, y que bajo esa premisa ellos están viviendo en pecado delante de Dios, lo cual les va a traer a ellos muerte eterna. Es lo que dice la palabra de Dios, la Escritura, y que es lo que tenemos que predicar y lo que es lo que tenemos que enseñar. Pero escuchen esto. E non per escluderle. Para la asociación Archigay, que representa a los homosexuales italianos, los pronunciamientos del Papa Francisco representan el inicio de una nueva etapa. Il percorso della Chiesa è ancora lungo, sicuramente Papa Francesco ha agevolato un primo dialogo, comunque almeno rispetto al Papa precedente Ratzinger ha smesso una vera e propria guerra che era stata fatta. Convencido de que la Iglesia Católica tiene que ser ante todo misericordiosa, el Papa Francisco estima incluso que hay que pedirle perdón a los homosexuales. Oiga. Non vanno discriminati, che devono essere rispettati, accompagnati. Io credo che la Chiesa non solo deve chiedere scusa a questa persona che è gay, che ha offeso, non solo scusa, perdono. Un efecto claro de los pronunciamientos del... Oigan eso. Tienen que ser perdonati, accompagnati, alcahuetiati, todo esto mentirotti nomás del papi, porque definitivamente no es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios no nos enseña a nosotros, a nadie, ir a pedirle perdón a alguien que está viviendo en pecado delante de Dios, y la gente cree que cuando uno les confronta con el pecado, que es lo que Dios ha hecho con el hombre, por eso vino, por eso mandó a su hijo, para confrontar a la humanidad con el pecado. Por eso dejó escrita una palabra, su palabra, para que nosotros le conozcamos y a través del conocimiento de ese Dios nosotros seamos confrontados con el pecado. Pero hoy en día la humanidad no quiere escuchar hablar de pecado y volvemos al punto. Entonces ven cómo es que el enemigo se metió a la cabeza de la gente. Hoy en día el borracho quiere seguir siendo borracho, porque es que el borracho tiene un Dios que le dice a él que no, que puede seguir siendo borracho, que no hay problema. El mentiroso, el adúltero, el fornicario, etcétera, etcétera, el mentiroso. Entonces, todo el mundo quiere vivir como se le da la gana, pero resulta que tenemos un Dios. Y gústenos o no, ese Dios nos creó a todos y Él estableció unos principios. Ahora todos tenemos el derecho de hacer lo que bien nos parezca hacer, pero va a llegar un momento en el que todo lo que hemos visto y lo que hemos creído ser va a cambiar y tarde o temprano va a pasar. El silencio de las autoridades eclesiásticas en ocasión del debate parlamentario en Italia sobre la ley de las uniones civiles aprobada en mayo de 2016. Loro non hanno fatto nessuno schieramento contrario come avveniva in passato, c'è stato un cessate il fuoco, quindi hanno... Entonces lo que estamos viviendo es una situación bastante difícil, bastante adversa, y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo, señoras y señores.
este es un buen tiempo para arrepentirnos, y el mensaje no va solamente a la sociedad y a las personas que no conocen de Dios, el mensaje también va enfocado aún a la iglesia misma, para que la iglesia misma se dé cuenta que siempre que nosotros no estemos caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, que cuando la iglesia no está haciendo en este mundo lo que la iglesia fue llamada a hacer, pues entonces estamos expuestos a los juicios de Dios también, porque el apóstol Pedro habla en la segunda carta que el juicio de Dios también va a comenzar por su propia casa. Quiero compartirles unos textos bíblicos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Vamos ahí. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es un llamado a todas las personas que no conocen de Dios. Pongamos nuestra fe en Dios. Este es un excelente tiempo para poner nuestra fe en Dios. Este es un excelente tiempo para poder arrepentirnos, repito, entendiendo que arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar, y vaya falta que sí le hace a la sociedad contemporánea un verdadero cambio en su manera de pensar. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos experimentando tiempos difíciles, y yo les aseguro que esto se va a complicar más de lo que muchos hoy en día pueden estar creyendo, pero es importante también entonces preguntarnos qué tan responsables somos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tan responsable soy yo de lo que la sociedad hoy está viviendo? ¿Qué tan responsable soy yo de lo que esta sociedad que se levantó en contra de un Dios santo, en contra de un Dios bueno? Dice Romanos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, en el verso 5 dice el texto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice el apóstol Pablo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay algo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Mire, hay un solo Dios. No hay dos, tres, ni cuatro. Hay un solo evangelio, hay un solo Dios. Hay una sola manera de llegar a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y no hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de mí. Hoy a muchos les dice: no te preocupes, Dios entiende y sabe que tienes necesidad. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 16, vamos allí. Apocalipsis capítulo 6 versículo 16 dice la palabra de Dios: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas, dice el texto, de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Esto es algo que va a pasar futuramente. Caed sobre nosotros, asustados, temerosos de la ira de Dios, querían la muerte, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dice el verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y quiero terminar con esto. La teología de Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso no es una teología bíblica. Vamos al libro de los Salmos, y ya con esto terminamos la reflexión de esta noche. Libro de los Salmos, capítulo 5, en el verso 5, dice la palabra de Dios muy clara: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso es importante. Si ustedes se sienten complacidos en la vida de pecado que llevan, sépasen y entiendan que Dios está aborreciendo de manera explícita las vidas de cada uno de ustedes. Y sé que esto es un mensaje quizás atrevido, es un mensaje duro, pero es un mensaje completamente bíblico. El capítulo 7, versículo 11, para que ustedes tengan una idea de lo que de lo que el mundo puede estar viviendo hoy con todo lo que les he mostrado. Capítulo 7 del Salmo, el versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es uno de los textos de los Salmos de David que nosotros tenemos que, o en los cuales
no solamente la iglesia, sino la humanidad misma tiene que estar reflexionando en estos momentos. Y quiero terminar con la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice el texto lo siguiente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es importante porque estamos viviendo tiempos donde todo el mundo ora. Estamos viviendo tiempos donde cualquier persona cree que va a una habitación o va y se arrodilla y Dios lo va a escuchar. Esto es importante entender, porque debemos de saber que Dios no escucha a todo el mundo, que Dios no escucha a todas las personas. Dice Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que practican justicia. Ahora usted se preguntará, bueno, pero ¿quién es bueno aquí en la tierra? Pues bueno no es nadie, nadie puede ser bueno en sus propias fuerzas. El texto está haciendo referencia a aquellos que han sido justificados por medio de la sangre de Cristo, que ha sido derramada en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. ¿De quiénes habla el texto? Pues el texto está hablando de aquellos que están viviendo en Cristo. Entonces dice el texto, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Mire la necesidad de volvernos a Cristo, señoras y señores. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué dice Pedro? Sencillamente que Dios no está atento, no está atendiendo las oraciones de la humanidad, de los hombres y mujeres que no tienen la justicia de Cristo. Esto es muy interesante. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto es un texto bíblico muy interesante para tenerlo en cuenta y para reflexionar. Este es el tiempo en el cual la humanidad que no conoce de Dios tiene que entender y tiene que asumir que lo que estamos viviendo hoy, simplemente y llanamente lo que estamos viviendo hoy, no es otra cosa. Entonces queda claro que lo que estamos viviendo hoy no es otra cosa que una situación adversa para la sociedad misma, para la humanidad misma, pero que lo que estamos viviendo hoy es a causa de cómo hoy la sociedad está viviendo, de cómo hoy la humanidad está viviendo, porque hoy en día la humanidad está viviendo apartados de Dios. Nadie quiere escuchar de Dios. Repito, cada quien, parece ser que cada quien tiene su propio Dios. Muchos han creado su propio evangelio de salvación. Otros han creado sus propias congregaciones, van donde les predican, donde les enseñan cosas que ellos creen que deben de ser así. Pero el caso es que los principios del reino de Dios son completamente innegociables, señoras y señores. Los principios de Dios son innegociables. Los principios de Dios son verdades absolutas y las verdades absolutas son completamente innegociables. Dios no va a negociar los principios de su reino ni con usted ni conmigo. Nosotros simplemente nos tenemos que sujetar a los principios de Dios. Yo les invito a todos a que la iglesia que me está escuchando, que nos mantengamos firme, que nos mantengamos en santidad, que todos los días revisemos nuestra vida, en qué estamos pecando, que nos apartemos de los pecados que cometemos día a día, que nos santifiquemos todos los días más, porque es justo, porque es necesario, porque es bueno. Y le hago un llamado a todos mis amigos, familiares que puedan estar escuchando este video, y a todas las personas que están escuchando, les hago un llamado a que tomen conciencia de la situación que estamos viviendo. Y si ustedes están preocupados por lo que están viendo, pues permítame decirle que no han visto nada todavía. Los juicios de Dios van a seguir viniendo sobre esta sociedad que se complace en medio de su pecado. Ok, un saludo muy especial a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es José Luis López. Hasta una próxima ocasión.